Queridas, queridos, por temas de tiempo también, ya estamos esperando a ver más conexiones, pero yo diré que comencemos nomás. Así que bueno, muy buenos días a todas y todos, espero que estén bien. Y bueno, acá estamos en nuestra primera sesión de formación, esta primera unidad. Bueno, de alguna manera ya comenzamos con algunas lecturas y preguntas y demás que hemos tratado durante la semana, también el evento que tuvimos la semana pasada, fue por los derechos, y bueno, la idea también es, después les vamos a proponer algunas acciones más a través de nuestra plataforma, este, para el resto de la semana, antes de la próxima sesión. Y bueno, en esta primera sesión la idea es un poco comenzar a trabajar y dialogar algunos temas fundamentales, centrales, que tienen que ver con las temáticas específicas de nuestros proyectos, que tiene que ver particularmente con el tema del campo religioso, la vinculación de lo religioso con el espacio público. Así que, bueno, hoy vamos a tener un espacio que sin duda va a ser muy introductorio. Ya de entrada pido disculpas, porque vamos a tener que tratar como varios temas de alguna manera, de manera introductoria, pero vamos a tener varias semanas para poder desarrollarlos más, para poder dialogarlos. Así que bueno, de alguna manera la idea ahora es como hacer como el comienzo para poder tratar algunas de estas temáticas que, como les indiqué, tienen que ver específicamente con el campo general que nos compete, que es el tema el tema de promoción del tema religioso, en vinculación con sociedad civil y el tema del campo político y público en general. Así que para empezar me lo voy a pasar ahora la posta a Elizabeth para que nos haga una presentación, una pequeña dinámica que queremos hacer para comenzar. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora les voy a proyectar unas preguntas, son 2 preguntas, en sus respectivos idiomas. La idea es que respondan estas 2 preguntas en el chat. Ojalá en el mismo mensaje, ahí por el chat también les voy a mandar un ejemplo de cómo queremos que respondan y enseguida les proyecto las preguntas. Entonces, no sé si pueden verlas bien. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Entonces ahora van a tener 5 minutos para responder estas 2 preguntas en el chat. Entonces, reiteramos, la idea sería que estas preguntas las puedan responder en el chat, y después, pasados los 5 minutos, vamos a empezar a leerlas y pueden escuchar los intérpretes, si quieren, en sus idiomas correspondientes.
Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, nos dicen, ¿sí? O lo escriben o nos hablan. También para que sepan, la primera pregunta no tiene que ser demasiado extensa, basta con un sí, no, no estoy seguro, es solo para ver más o menos eh, si tienen alguna posición o algún conocimiento, para después ir abordándolo también durante la sesión. Hola, buenos días para las personas que acaban de llegar. Estamos en estos momentos realizando una actividad. En la pantalla encontrarán dos preguntas. La idea en sus respectivos idiomas. La idea es que puedan responder esta pregunta en el chat y el equipo, sin importar el idioma, y el equipo pues les ayudará a traducirlo. También les recuerdo que tenemos la herramienta de interpretación en portugués y en español. Gracias. Bueno, si se animan a ir copiando, pegando, escribiendo en el chat, así vamos compartiendo. Bueno, ya Rommel y Rodrigo nos han compartido sus comentarios. Bueno, si quieren voy a ir leyendo, por ahí, bueno, los que tienen la interpretación pueden ir escuchando. Rommel contesta, bueno, muchas veces no, en la respuesta o la pregunta número 1, muchas veces no, porque las formas de ver cada cosa son diferentes desde ambos puntos de vista. Interesante. Rodrigo también dice con respecto a la 1, creo que sí, aunque históricamente parecen ser ideas propuestas o experiencias vitales contrapuestas. La existencia de la laicidad nace epistémicamente de la necesidad de contraponerse a la vida eclesial. Muy bien.
Rommel con respecto a la 2. Todo punto de vista de cada individuo es esencial para las democracias. Muy bien. Sigo leyendo. André, en la 1 dice totalmente, considero que sí. Y con respecto a la 2, aporta con mantener idealmente un clima social en que todos los actores sociales puedan ser escuchados. El derecho es uno de los instrumentos para garantizar la libertad de conciencia, que la libertad de conciencia, se materialice. Miren, yo voy a leer las que están en castellano, después vamos a pedirle el favor a alguna persona de las que están acá, de Brasil, si puede leer las que están en portugués, si la puede leer. Leo yo una que queda más aquí de Eric. Con respecto a la 1, dice sí, porque lo religioso es parte de la vida como cualquier otra dimensión. El problema es que muchas veces los fundamentos religiosos son inamovibles, lo que dificulta el diálogo. Y el 2, el diálogo o la búsqueda de, y se quedó ahí, me parece que Eric se quedó con las ganas de seguir acá. Así que Eric, si querés ahí copiar el resto. Tania, ¿te puedo pedir por favor que lo leas? Yo no voy a leer con mi portugués porque va a ser una falta de respeto, pero te voy a pedir por favor si vos podés leerlo, así los traductores y traductoras pueden compartir con el resto. ¿Puede ser, Tania? Taina, perdón. Si puedes leer lo que anotaste. Buen día. Bien. Buenos días. Mi respuesta a la primera pregunta es sí. El Estado y las diferentes religiones actúan de formas temáticas que pueden ser complementarias para una sociedad mejor. Y la respuesta para la segunda pregunta es la garantía de la multiplicidad de visiones. Muchas gracias, Taina. Sigo leyendo también. Creo que ahí va. Sigo leyendo también aquí, Rodrigo también puso con respecto a la 2, la democracia como actividad y experiencia pluralista se nutre de la mayoría de ideas y subjetividades que entran en su acontecimiento espacio-temporal. El diálogo de y sobre lo metafísico ofrece una dimensión distinta y completamente complementaria a la coyuntura, imagino, en la democracia, en donde la democracia se desenvuelve, ¿no? Imagino que por ahí va el tema. Bueno, gente, agradezco, pueden seguir anotando respuestas, si quieren lo seguimos leyendo después, ¿no? La idea era hacer un disparador para tener algunos temas así en particular. Y bueno, en base a esto, justamente, estas dos preguntas querían simplemente ser un disparador como para identificar algunas ideas generales para iniciar, y en primer lugar, porque estas dos preguntas de alguna manera representan algo, un conjunto de elementos que son fundamentales para los proyectos que queremos desarrollar en el marco de Aprender en Plural, ¿no? Que es, por un lado, cómo se puede promover una manera alternativa, más abierta, en clave democrática, en clave de derecho, con respecto a la vinculación entre las religiones y las espiritualidades, en su aporte para la democracia, para el bien común, ¿no? Como varios y varias mencionaron. Son elementos que van juntos, pero que muchas veces se los presenta precisamente como separados, como en tensión, ¿no? Y la idea es ver en primer lugar cómo se pueden reflejar de otra manera, pero también, y les dejo esta inquietud, muchas veces la separación estricta entre estos elementos, el campo religioso y el espacio público, la laicidad con lo religioso, cuando planteamos una separación demasiado estricta entre estos elementos, pasan dos cosas. En primer lugar,
no es real, porque lo religioso, las espiritualidades, son una dimensión fundamental de nuestra convivencia social y democrática, en primer lugar. Pero en segundo lugar, precisamente, cuando no se reconoce, cuando no se discierne, cuando no se trabaja en esta vinculación, lo que pasa es que finalmente son las voces más monopólicas o mayoritarias las que finalmente terminan, valga decir, monopolizando o concentrando la opinión pública con respecto a estos temas o a los temas vinculados con lo religioso y lo político, ¿no? Entonces, por eso queremos un poco como profundizar y problematizar estos temas. Me gustaría ahora compartirles un PowerPoint. Si quieren, por temas de conexión, pueden apagar las cámaras, ¿sí? Total, ahora les voy a ir mostrando las diapositivas, y yo voy a tener una exposición y después al final vamos a tener un momento de compartir preguntas o comentarios, ¿sí? Así que no se hagan problema, que vamos a tener un espacio para poder dialogar. Así que paso a compartirles, aquí rapidito, la diapositiva, pero me imagino que todos la pueden ver ahí, ¿sí? Sí, perfecto. Good. Bueno. Muy bien, entonces, como les decía... Muito bem, então, como eu estava falando, o que nós queremos fazer agora... Só um momentinho, por favor. Pois bem, o que queremos fazer, então, nesta primeira sessão, é ver os pontos de partida. E nós vamos fazer umas perguntas muito básicas, muito fundamentais. Con lo cual, por básicas, no quiere decir que sean menos... Básicas não quer dizer que sejam menos importantes, tampouco espero que sejam chatas, mas são perguntas, temas, que são muito fundamentais e que serão muito fundamentais para o nosso trabalho. Pois bem, o que é importante? Fazermos algumas dessas perguntas básicas, por exemplo, o que é o religioso? Por que é importante que fazermos essa pergunta? Precisamente porque o religioso tem muitas formas de ser definido, e nós vamos ver isso mais adiante. Mas, em segundo lugar... Es que la traducción en español ahora está en portugués. Entonces, tenemos un problema. O sea, creo que estás en el canal, el intérprete que está en español está traduciendo en portugués. Entonces, disculpa interrumpirte, qué pena. Pero eso es para anunciar nomás, ¿no? Sí, es que teníamos un listo. problema. Disculpa. Ya, creo que ya solucionamos. Gracias. Qué pena ¿Listo? contigo. Perfecto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien. Y yo estoy en el canal correcto, ¿no? Sí. Ya. Listo, perdón. Ya me confundí ahí. Bueno, entonces, ¿por qué, nuevamente, preguntarnos por algo tan fundamental como qué es lo religioso y cómo lo definimos? Y esto no es una pregunta académica, no es una pregunta así en abstracto. Y yo esto se los digo y se los decimos en términos, por ejemplo, del proyecto en sí, y somos acá organizaciones que venimos trabajando estos temas hace mucho tiempo, y les puedo asegurar que uno de los grandes problemas y de los grandes incluso trabas que tenemos para abordar ciertos temas en el espacio público, o con respecto a el ámbito religioso, en el ámbito de la política, es porque tienen conceptos sumamente cerrados, tradicionales de lo religioso, que se aplican así porque sí, en el ámbito de la política, sin problematizar. Entonces, volviendo acá a la diapositiva, ¿por qué entonces preguntarnos sobre lo religioso? Porque una idea cerrada de lo religioso, en primer lugar, no permite identificar la diversidad de formas de creer. Cuando nosotros y nosotras preguntamos qué es religión, nos vamos a encontrar con muchos tipos de definiciones, y vamos a encontrarnos también que muchas de ellas, por ejemplo, son definiciones las que yo llamo, y voy a hablar después, institucionalistas, ¿no? Es decir, donde lo religioso es entendido como un mundo, como un universo homogéneo, como que, bueno, todas las personas que forman parte de una expresión religiosa piensan de la misma manera,
creen de la misma manera y aceptan, por ejemplo, lo que pasa en sus comunidades de la misma manera. O que lo religioso tiene que ver con las expresiones particulares con respecto a, digamos, a lo que son las expresiones mayoritarias. Pero ¿dónde quedaron acá las diferencias que hay incluso dentro de las propias religiones? ¿Dónde está, o somos realmente conscientes de la pluralidad de expresiones de espiritualidades que hay y de religiones que hay en nuestros países o en nuestras comunidades, o solamente conocemos las primarias? Les cuento una experiencia. Yo formé parte, bueno, soy argentino, vivo acá en Chile ya hace 6 años, antes de mudarme, yo formé parte de la mesa de diálogo interreligioso del INADI, que es como el Instituto Nacional en contra de la Xenofobia y la Discriminación en Argentina. Éramos básicamente los representantes del mundo religioso en Argentina en espacios de debate público y representantes del Estado. Yo pertenezco a una tradición evangélica. Me invitaron a formar parte de la mesa, siendo yo, o sea, más como especialista en el tema, ¿no? No tanto por mi credo o por mi creencia. Pero cuando ingreso, la persona que dirigía la mesa era una funcionaria política, y ella me dice, bueno, pero necesito la carta de tu religión, me dice, digamos, no, ni siquiera tu iglesia, ¿no? O sea, porque es como que para la funcionaria cada iglesia parecía que era una religión distinta, que vos sos el representante de toda esa iglesia. Le digo, mirá, en nuestra comunidad, que es una iglesia bautista, yo pertenecía a esa iglesia, cada comunidad local es independiente, no voy a llevar a representar a todas las iglesias bautistas porque eso no va con mi visión. Y bueno, ¿qué pasaba? El tema es que estuve por 3 o 4 semanas no pudiendo participar en las reuniones porque esta persona quería la carta que oficialice mi representación de todo el espectro religioso. Y claro, fue toda una discusión en plantearle, bueno, nosotros no somos, tal vez como la Iglesia Católica, que sí tiene una estructura más jerárquica, y que puede haber representaciones en este sentido más oficiales, porque el campo evangélico no se mueve de esa manera. Tuvimos muchísimas reuniones para intentar que comprenda eso, ¿no? Hasta que finalmente lo entendió, aunque le costó mucho a nivel político en términos de comprender cómo hacer eso, ¿no? Pero los cuento solamente como una anécdota para ver que las definiciones de cómo entendemos las estructuras de las religiones, o de las iglesias en este caso, incluso infieren o influyen en nuestros espacios de diálogo político. El segundo elemento de por qué tenemos que preguntarnos por algo tan básico como ¿qué es lo religioso? Tiene que ver precisamente porque una idea cerrada de lo religioso promueve idearios institucionalistas que no solamente reducen la diversidad de formas de creer, sino de las formas de comprender la relación entre lo sagrado, lo social y lo cultural, ¿no? Hay muchas maneras de comprender la relación entre lo sagrado, las religiones y las espiritualidades, como también podemos ver que hay muchos preconceptos que dicen que en realidad no hay vínculo y no debería haber un vínculo entre estas dimensiones, ¿no? Entonces, nuevamente, necesitamos comprender que lo religioso no es solamente una expresión privada o individual, que lo religioso no es solamente algo que debe quedar en la esfera de lo privado, porque directamente no es así, porque lo religioso incide directamente en nuestras dinámicas sociales, en el espacio público, y hay muchas maneras en que las identidades religiosas, en que las institucionalidades religiosas, inclusive en su diversidad de expresiones, en las espiritualidades, inciden y se vinculan con el espacio público. En tercer lugar, tiene que ver también porque da lugar a la instrumentalización ideológica de las creencias, ¿no? Por ejemplo, hoy día, y esto lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con el tema de la libertad religiosa, ¿no? Por ejemplo, estamos en este momento en un caso, hay un caso judicial, donde, por ejemplo, se plantea, y uno de los documentos de este caso judicial plantean lo siguiente, dicen: si este caso prosperara, estamos frente a un caso de vulneración de la libertad religiosa, porque si ustedes
apoyan este caso, entonces están en contra de la Iglesia o de la expresión de toda una religión con respecto a tal tema, y cuando no es así. En una iglesia o en una religión no hay una posición única con respecto a temas sociales, a temas morales, a temas ideológicos. Entonces, muchas veces este concepto cerrado, como que todos en un espacio religioso piensan de la misma manera, se instrumentaliza en casos judiciales, en incluso casos de cuestionamiento a libertad de expresión, ¿no? Porque se entiende supuestamente que una expresión religiosa tiene una posición homogénea, y no es así. Entonces, ¿quiénes son los que instrumentalizan? Ciertos sectores políticos, ciertos sectores religiosos que en nombre de toda la religión, o de toda una expresión X, sea religiosa o eclesial, en realidad lo que hacen es promover una manera particular. Y en cuarto lugar, porque impide pensar en nuevas herramientas de mediación política y legal sobre el campo religioso. Necesitamos complejizar nuestra comprensión de lo religioso para poder también repensar, bueno, ¿cuáles son las herramientas políticas que necesitamos para promover, por ejemplo, el pluralismo religioso? ¿O cuáles son las herramientas jurídicas que necesitamos para que haya realmente un Estado laico? ¿No? Si no pensamos lo religioso en su dimensión más amplia, vamos a tener problemas con respecto a estos elementos. Ahora bien, ya empezamos por un problema básico, que es el siguiente. El término religión no es que existió siempre. El término religión, ¿cuándo se empezó a hacer más fuerte? Durante la modernidad, ¿no? En un periodo justamente donde venimos del medioevo, donde había una cosmovisión más amplia con respecto a donde lo teológico, lo divino, lo eclesial, en realidad estaba como en la cima de la cúspide de cómo se comprende la realidad. Y en la modernidad se plantea algo como decir, bueno, en la realidad la sociedad está compuesta por diversos elementos, diversos campos, y cada campo tiene su autonomía. Y en este caso, el mundo de lo eclesial, en este caso específicamente, debe tener su espacio. Entonces, lo religioso y el concepto de religión pasa de ser algo más descriptivo de una experiencia espiritual a un tipo de descripción de una realidad, de una serie de fenómenos sociales, de una serie de ritualidades, de una serie de institucionalidades. Entonces, la religión, de alguna manera, como digo aquí, es una categoría, en primer lugar, moderna. En la modernidad todo se intentaba categorizar con elementos que lo definan específicamente, y también colonial. Porque lo religioso, la religión, por ejemplo, en los estudios, tanto en la teoría política, como en los estudios socioantropológicos, por ejemplo, a fines del siglo XIX, empieza a emerger como un término para describir esos otros, ¿no? A esos otros que me encuentro en los pueblos indígenas, esas otras religiosidades asiáticas extrañas, y donde la religión comienza a ser una categoría para describir esos otros. Pero en esa descripción de esos otros y otras, justamente lo que hace es promover un tipo particular de descripción de lo religioso. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Es que existe una manera muy monoteísta y más aún más cristianocéntrica o cristiana de definir lo propiamente religioso, ¿no? Y esto nuevamente, no estoy hablando acá de abstracciones, estoy hablando de cosas que tienen incidencia política. Les cuento otra experiencia. Hace unos años atrás tuve una reunión con la directora de registros de culto de Argentina, y me dice lo siguiente: tenemos un gran problema porque el formulario que tengo acá de fichero de cultos es un fichero que está preparado para una expresión que parece cristiana. ¿Por qué? Porque preguntan, ¿quién es la autoridad? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Cuál es el libro sagrado? ¿Cuál es el dogma? En fin, es un formulario que pregunta a partir de una configuración cristiana. Pero dice, hay muchas religiones que vienen a inscribirse y no tienen ni libro sagrado, no tienen una jerarquía muy clara. Entonces, dice, esto es un gran problema porque esto es un formulario hecho para que responda a una configuración monoteísta o cristiana, pero no otras expresiones. Entonces, nuevamente, vemos que hay un sentido de religión
que se ha construido a lo largo de la historia, donde la configuración cristiana de lo religioso ha sido monopólica, ¿no? Y donde eso ha terminado siendo un lente, incluso en temas políticos. Entonces tenemos que ya empezar por estos problemas con respecto a lo religioso. Y ahora bien, rápidamente, existen muchas definiciones de partida para definir lo religioso. Y acá ven algunas de las que tengo aquí reflejadas. Existen definiciones funcionalistas o estructuralistas. ¿Qué quiere decir esto? Donde la religión se transforma básicamente como la respuesta a una necesidad, como puede ser el funcionalismo, o representa como una especie de síntoma, de reacción frente a una coyuntura social X, ¿no? Entonces, básicamente lo religioso siempre es como un efecto de, o una respuesta sobre, pero no, pierde su especificidad. Y hoy día vemos que hay mucho de este tipo de definiciones. Hay definiciones filosóficas, ¿no? Que tratan más bien, inclusive que se llaman definiciones filosóficas o fenomenológicas, es decir, que se concentran a plantear lo religioso a partir de, bueno, cómo se lee el tema de las implicancias sociales, humanas, con respecto a la noción de lo sagrado. Hay definiciones que yo hablo aquí de folclóricas o exotizantes, es decir, donde lo religioso es eso exótico, es eso folclórico que tienen sus rituales particulares, tiene sus fechas particulares, tiene sus rituales, pero es eso medio... A ver. Sí, sí, a ver... perdón, ya ahí lo silenciamos. Digamos, hay una definición, justamente como decía, folclórica, ¿no? Es como que lo religioso tiene que ver con esos grupos que hacen tipo de ritualidades particulares, que tienen sus fechas, ¿no? Pero se los reconoce, pero son tipo de definiciones que se focalizan más, pareciera, en esas ritualidades exóticas o extrañas. Hay también definiciones de lo religioso que son teológicas o confesionales. Es decir, definiciones de la religión que parten de las mismas expresiones religiosas, del Islam, del judaísmo, del cristianismo, de cómo entienden lo religioso. Y hay también definiciones socioculturales. Es decir, definiciones, no me estoy refiriendo solamente a definiciones desde la sociología o de la antropología, sino me refiero a esas definiciones donde se ve lo religioso como un elemento más de todo el campo social por un lado, pero en segundo lugar también como que da cuenta de que lo religioso tiene sus propias características y que desde esas características se vincula también con el resto de la sociedad. Ahora la pregunta es, acá hablamos de configuraciones religiosas, pero ¿qué pasa de las espiritualidades? Y vemos que en este tiempo, ven que, perdón, antes de seguir con ese tema, hay muchos tipos de definiciones de religión, y no estoy diciendo que acá hay definiciones correctas o incorrectas. Acá encontramos todo este tipo de definiciones, y de alguna manera todo este tipo de definiciones intervienen de alguna u otra manera según los contextos, según las coyunturas, según las problemáticas particulares. Pero, ¿qué quiero decir con esta pluralidad de modos de definir? En primer lugar, para que sepamos leer, cuando entremos en el espacio público, cuando veamos los tipos de opinión pública que hay, los tipos de documentos políticos o de herramientas jurídicas, por ejemplo, que tenemos que hacernos esa pregunta, ¿desde dónde se define lo religioso? ¿No? Y obviamente también está la dimensión de qué definición queremos promover según el contexto y según la necesidad que planteemos, ¿no es cierto? Pero entonces, todas estas son definiciones de religión en tanto instituciones, en tanto de grandes creencias, pero ¿qué pasa con las espiritualidades? Y vemos hoy día que el tema de la espiritualidad, el tema de las creencias particulares, está siendo como un término, una manera de empezar a redefinir, o mejor dicho, de decir, bueno, no nos centremos solamente en hablar de lo religioso como un campo dogmático, institucional, sino que tenemos que ver que hay espiritualidades, es decir, hay formas particulares en que los sujetos, los grupos concretos, toman, se reapropian, releen, resignifican
las maneras en que asumen los dogmas, asumen sus lugares en las instituciones, etc. El término de espiritualidad o de espiritualidades no es simplemente una categoría más que se está usando en la sociología, en la antropología o en la teoría política, pues no creo que tanto en la teoría política, por lo menos sean las dos primeras. ¿Para qué? Para intentar de simplemente el hecho de que lo religioso no puede ser descrito de manera absoluta, homogénea, estructural. Las espiritualidades, es decir, las formas en que los sujetos se reapropian del tema, tiene que ver. Entonces, por ejemplo, y simplemente lo menciono, dentro del ámbito de la teoría sociológica y antropológica hay un famoso debate entre dos antropólogos, Talal Asad y Clifford Geertz. Y Clifford Geertz tiene un libro que se llama Interpretación de las culturas, y él tiene una definición de religión que es muy utilizada, que dice, y acá parafraseo obviamente, que básicamente la religión o las religiones tienen que ver con universos simbólicos que tienen un efecto directo en el modo de las conductas de las personas y en prácticas sociales concretas. Entonces dice Geertz, lo que tenemos que hacer como analistas del mundo religioso es ver cuáles son los efectos de ese mundo simbólico, que puede ser cristiano, budista, islámico, etc., cuáles son los efectos de ese universo simbólico en las personas y los grupos concretos, ¿no? Y es más, utiliza un término que dice, tenemos que leer los efectos psicosociales. A lo cual surge otro antropólogo, Talal Asad, que dice, a ver, entre el universo simbólico y los efectos, entre medio, hay algo muy fundamental, que ¿qué son? Las personas, los sujetos, los creyentes, tanto individuales como colectivos. Y esos sujetos creyentes se toman de ese universo simbólico y pueden hacer lo que quieran con ese universo simbólico. Entonces, Talal Asad dice, ojo, no hay una línea entre lo religioso y su efecto social. Entre medio hay sujetos que se reapropian y pueden hacer 1000 modos de interpretación de su universo simbólico. Un ejemplo muy claro, la cruz cristiana, que es uno de los símbolos más reconocidos. La cruz cristiana pues, fue utilizada por las cruzadas, fue utilizada por los regímenes más nefastos para asesinar y matar en nombre de la cruz. Y la cruz también es utilizada por las teologías de la liberación o por las teologías queer para hablar de la corporalidad de las personas, de los oprimidos y los marginados que son crucificados por el sistema social en que vivimos, ¿no? Entonces vemos acá lo que decía, perfecto, eso justamente iba a decir, que si hablo muy rápido, me digan, así que, porque me entusiasmo demasiado, así que disculpen. Entonces, fíjense cómo un símbolo tan fundamental como la cruz puede tener interpretaciones muy distintas, sumamente distintas, según las personas, según los sujetos, según los momentos históricos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, este es un elemento fundamental cuando nos preguntamos de qué religiones, de qué espiritualidades estamos hablando en nuestros proyectos, en nuestros contextos. Ahora, esto da lugar a muchos elementos, esta complejización, este repensar sobre algo tan básico como qué es lo religioso, qué son las espiritualidades. En primer lugar, es un desafío a otro famoso término que tiene que ver con la secularización, que esto lo encontramos mucho a veces en nuestros estudios de teoría política, en lo que hemos estudiado en la universidad o en nuestro trabajo que hacemos en el campo social, donde se habla de lo secular como ese elemento que está por fuera o separado de, secular viene de ahí, de seculum, de lo seglar, de aquello que se diferencia de, originalmente era de la autoridad religiosa o eclesial, y con el tiempo devino en lo secular como aquello que está dividido por fuera de lo religioso, ¿no?
Entonces, el proceso de secularización tiene que ver con ese proceso de dividir, de distinguir el campo de lo religioso de el campo político o el campo social en general. ¿Qué pasa? Los procesos de secularización moderna, que mucho han influido en nuestras teorías políticas, en nuestras maneras de ver lo social y lo político, planteaban que lo religioso con el tiempo debía quedar en el ámbito de lo privado y que poco a poco eso se iba a extinguir en la medida de que las sociedades evolucionen, las sociedades avancen. Nunca eso fue real, y en realidad pasa el tiempo y vemos que en realidad lo religioso nunca se acota, sino que en realidad muta, cambia, se transforma, se pluraliza, ¿no? Entonces, complejizar nuestras maneras de ver lo religioso y lo espiritual también tiene un impacto en las maneras que vamos a comprender el rol que tiene lo social, lo religioso en lo social, en lo cultural. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, no es que nos vamos a dar cuenta, sabemos que lo religioso tiene un rol fundamental en nuestras dinámicas sociales, culturales, políticas, y que debemos abordarlo de alguna manera. No podemos seguir con ese discurso secularista, moderno, decir lo religioso solamente debe quedar en lo privado. Hay que abordarlo porque tiene un rol fundamental en nuestras sociedades. Y esto nos lleva al segundo problema, que es cómo entendemos la vinculación de lo religioso con el ámbito político o con el ámbito público. Y acá también hay que tener cuidado o complejizar, porque hay distintos tipos de vinculación. Cuando escuchamos en la televisión, en las redes sociales, vemos, lo religioso está entrando en la política. ¿A qué nos referimos también? ¿A quiénes nos referimos? ¿Y desde qué tipo de dinámicas? Yo siempre utilizo esta distinción de tres modos de comprender la relación entre lo religioso y lo político. En primer lugar, podemos tener una noción institucionalista, es decir, cuánto lo religioso o personas que se vinculan con ciertas religiones inciden en, por ejemplo, la institucionalidad política, como funcionarios de Estado, como gobernadores y gobernadoras, o como presidentes. Entonces, se analiza la incidencia de lo religioso en la medida de que haya influencia de personas o discursos religiosos en la institucionalidad política. Otra manera de comprender esta relación es la que yo llamo la pragmática o la utilitarista. ¿Qué significa? Que lo político o el ámbito político se aprovecha de lo religioso, utiliza de lo religioso, y también el campo religioso puede utilizar el campo político. El campo político se acerca al mundo religioso para obtener votos, para obtener legitimidad. Y el mundo religioso se puede acercar a veces a lo político para hacer lobby político, para intervenir en tratamientos de leyes, para subsidios concretos de proyectos. Entonces la vinculación sigue siendo institucionalista, pero cada universo utiliza al otro, se relaciona para sus propios, digamos, intereses particulares. Y otra manera de entender es desde una perspectiva sociocultural. ¿Qué quiere decir? Acá ya no tiene que ver tanto de ver lo político como la práctica institucional, sino de ver lo político desde una definición mucho más amplia. ¿Qué significa? Ver lo político como esa dimensión constitutiva de cualquier grupo social que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, con el quiénes somos como comunidad social, como grupo social. Y acá la dimensión política de lo religioso ya no tiene que ver como dos mundos que se vinculan y construyen puentes, sino acá tiene que ver la dimensión política como parte de lo religioso. ¿En qué sentido? En que las religiones y las espiritualidades aportan a la construcción de nuestras nociones de lo social, de las jerarquías sociales, de las perspectivas de género, de la inclusión o exclusión de ciertos grupos.
La dimensión política entonces de lo religioso tiene que ver con el modo en que aporta para la construcción del quiénes somos. Nuevamente, no estoy diciendo que estas tres maneras de ver la vinculación entre lo religioso y lo político, ni hay una mejor que otra lectura, ni se contraponen. Al contrario, creo que son tres maneras de entender según las circunstancias, según los momentos, ¿no? Y creo que nuevamente para nuestros proyectos, para nuestras iniciativas, para nuestras maneras de promover, tenemos que tener esto en cuenta. Cuando hablemos de que lo religioso incide en lo político, no tenemos que plantear solamente, bueno, en qué manera una religión se mete en un gobierno o en un partido. Tenemos que ver de qué manera lo religioso incide en cómo promueve maneras de convivencia, modos de ver nuestras prácticas democráticas, ¿no? Y aquí rápidamente, me quedan creo que 15, creo que me quedan como unos 5 o 10 minutos, ¿no? Más o menos, Elizabeth o Aleja. ¿Están por ahí? Sí, unos 10 minutos más. 10 minutitos, Ya listo. cerramos. Entonces, perfecto, voy rapidito entonces. Digamos, voy a pasar perdona que por ahí la primera parte era más densa, pero digamos, esto es para que justamente comprendamos que es importante, y esto el interés o la inquietud que quiero dejarles. Es importante que nos preguntemos a qué nos referimos cuando hablamos de religión, porque justamente dependiendo de esas formas de definir y de leer, van a ser fundamentales para, en primer lugar, leer lo que pasa a nivel social, a nivel político. En segundo lugar, también para promover otros modos y para dar cuenta también de la pluralidad de vinculaciones. Y acá rápidamente, y esto lo voy a leer nomás, hay dos términos que tienen que ver con la libertad religiosa y la laicidad, ¿no? Como dos elementos fundamentales de digamos, la aplicación de esta lectura de la realidad. Le leo rápidamente aquí el famoso artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad religiosa. Y leo: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Este es un concepto que luego se ha profundizado, complejizado, aplicado de diferentes maneras. Pero es un concepto muy fundamental de libertad religiosa que, como ven acá, tiene una dimensión personal de cada individuo y del derecho de cada individuo. Tiene una dimensión comunitaria que tiene que ver con la práctica de las comunidades en sí. Y tiene también una dimensión sociopolítica. A veces esta pata es la que nos olvidamos. La dimensión sociopolítica tiene que ver con cómo se vincula la libertad religiosa con el resto de las libertades, con otro tipo de libertades que aquí las menciona, como la de pensamiento, la de conciencia, la de expresión, u otras. La libertad religiosa nunca es algo individual o privado. La libertad religiosa tiene que ver también con una responsabilidad social. Por eso, la libertad religiosa tiene también sus límites. No es una libertad absoluta ni sin límite alguno. Y esto da precisamente a que muchas veces la libertad religiosa se ha usado como una excusa. A veces se plantea de que la libertad religiosa es algo solo privado, o que la libertad religiosa puede obviar otros compromisos u otras libertades. Y no es así. La libertad religiosa es un derecho que también tiene que ver con responsabilidades sociales, y tampoco puede plantearse que la libertad religiosa se instrumentalice, como decía al inicio, para defender
agendas particulares o perspectivas particulares. ¿Por qué? Porque lo religioso es sumamente diverso y plural en su definición y en su práctica. Por lo cual, cuando hay sectores que en nombre de la libertad religiosa defienden ciertas agendas particulares porque dicen que así se vulnera, hay que tener cuidado, porque en realidad lo que se está haciendo es defender una agenda particular en nombre de la libertad religiosa, pero que en realidad es un tipo de expresión dentro del mundo religioso e incluso dentro de esa propia expresión religiosa particular. Los cristianos y cristianas no tienen todos y todas las mismas perspectivas con respecto a temas morales, temas sociales, a temas ideológicos, ¿no? Las expresiones religiosas son sumamente plurales, en este caso el cristianismo, por ejemplo, es sumamente plural en sus posiciones ideológicas, morales o políticas. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de libertad y de qué tipo de grupo religioso o de manera de definir lo religioso estamos hablando? Y por último, otro tema también, que obviamente este es el que menos, bueno, en realidad no era el que tanto quería hablar hoy, pero lo voy a solamente leer, que es el tema de la laicidad. Que existe, y acá paso a leer, existe un acuerdo en que la laicidad refiere a la separación entre poder civil o Estado y religioso, a la imparcialidad, que no es lo mismo que neutralidad, eso es un tema para discutir, del Estado frente a una religión o ideología particular, y la libertad de conciencia y tratamiento igualitario de los ciudadanos y las ciudadanas. El tema de la laicidad es una necesidad, es un tema muy relevante hoy para América Latina. Se habla de laicidad en el papel, pero en la realidad a veces falta mucho por hacer. Ahora, el problema también reside en que se plantea la separación entre Iglesia y Estado, pero también se quiere hacer una separación demasiado estricta entre lo público y lo religioso, cuando son dos cosas que deben ser abordadas distintas. Se requiere separar realmente la Iglesia del Estado para que se pueda abordar de mejor manera la dimensión pública de lo religioso. Repito esta idea para que discutamos. Se requiere separar la Iglesia del Estado para que podamos abordar políticamente la dimensión pública que tiene lo religioso. Y esto es fundamental. Necesitamos de herramientas jurídicas, de herramientas políticas para poder promover la importancia social, la importancia política que tiene lo religioso. Como hablábamos en la dinámica que tuvimos al inicio, ¿no? Y preguntarnos realmente, aunque puede existir por papel el Estado laico, ¿existe realmente el Estado laico? ¿Cómo podemos hacer realmente para que haya una separación real entre Iglesia y Estado, pero no para seguir poniendo lo religioso en el ámbito de lo privado, sino para que podamos abordar desde, incluso desde el Estado, desde políticas públicas, desde marcos jurídicos, el elemento del pluralismo religioso como algo constitutivo de nuestras sociedades y que tiene una importancia fundamental? Y acá, algunas preguntas para que podamos discutir, y estas no preguntas para responder acá, sino preguntas para que nos podamos hacer a lo largo de todo este proceso de formación que vamos a tener, pero también de pensar y revisar los proyectos que cada una y cada una está pensando. ¿Cómo podemos fomentar una visión más amplia sobre la riqueza de las formas de creer en nuestros contextos? ¿Cómo promover la relevancia política del pluralismo religioso y de las espiritualidades en términos del aporte a la democracia? Para que lo religioso no siga siendo, y en esto insisto, un elemento siempre abordado a veces políticamente como aquello que tiene que quedar fuera o en lo privado, sino abordarlo realmente en su diversidad, en su pluralidad, como un aporte a la democracia, en relación con otros agentes, con otros campos, con otros actores sociales. En tercer lugar, ¿podrían
nuestras iniciativas aportar a una revisión del principio de laicidad y de la aplicación de políticas públicas en términos políticos, en términos de Estado, en términos de políticas públicas? ¿Cómo podríamos aportar para que se respete el principio de laicidad, pero también para que existan herramientas políticas, jurídicas, que aporten a la relevancia del pluralismo religioso? Y en esto insisto también, la pluralidad o la promoción de la pluralidad tiene un rol fundamental para luchar contra esas voces que pretenden mostrarse como hegemónicas y monopólicas y vincular lo religioso con una sola manera de ver la realidad. Y por último, cómo fomentar una idea de libertad religiosa que deje de ser vista solamente como el derecho privado para ser un principio fundamental de la defensa de los derechos humanos. Esta es una preocupación que tenemos. Muchas veces la libertad religiosa se utiliza para negar los derechos humanos. Eso es lo paradójico. Se habla de libertad para negar otras libertades. ¿Cómo podemos hacer para que exista una conciencia de que la libertad religiosa es una libertad que entra en diálogo con otras libertades, que incluso promueve otras libertades y que no se resiste, sino que aporta y acompaña las agendas de derechos humanos? Bien, justo 10 minutitos. Y voy a dejar por acá entonces. Bueno, como ya les había dicho al inicio, sé que son muchos temas, muchos campos para ir hablando, pero simplemente lo que quería hacer ahora es hacer un mapeo, una puesta en escena de los temas que necesitamos pensar, abordar, repensar, y que lo vamos a poder hacer a lo largo del curso y también hacer en todo el proceso de formación. ¿Sí? Bien, ahora preguntas. No sé cómo hacemos acá, chicas. Acá veo que hay unas preguntas, estas son para mí, ¿no? No, están respondiendo las preguntas que hicimos al inicio, Perdón, listo. pero si Bueno, tienen preguntas las pueden hacer. sí, levanten la mano, así le damos el micrófono y lo pueden hacer, ¿sí? Preguntas, comentarios, opiniones, insultos. Insultos, lo más políticamente correcto posible. Bien, micrófono abierto, a ver. Silencio. Ahí está, Ernesto. Hola, buenos días a todos y todas. Ahí va nuestro primer gran aportación. Espero no ofender a nadie. Yo creo que las religiones, ¿no? La diversidad religiosa que existe o de creencia que hay en el mundo. Yo creo que nosotros como seres humanos debemos respetarnos las diferencias ideológicas, de creencias, las prácticas, las costumbres, ¿no? Porque muchas veces también las religiones no existe ese respeto, ¿no? Pero como seres humanos que creemos que lo que debe ser es el respeto hacia la persona, hacia la cultura, la identidad, el territorio, ¿no? Y entonces yo creo que lo que debe regirnos como seres humanos es el respeto, el amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros prójimos y a nuestra sociedad. Yo solamente quería decir eso y saludarlos. Gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, ahí tomamos algunas opiniones y comentarios y después cualquier cosa ahí cerramos. ¿Más preguntas, comentarios?
Tengo que levantar la mano. Ahora no. Ahí está. Dale, Rodrigo. Bueno, buenos días a todos, primero que todo. Gracias por... Lamento que no ponga cámara, estoy con problemas, de hecho estoy desde el teléfono. Bueno, primero que todo, agradecer la aportación tuya, Nicolás, y bueno, que me hayan invitado de oyente, quizás no estoy tan de oyente en este momento porque estoy hablando, pero que me hayan invitado a participar y escuchar de esto. Quisiera preguntar por algo que me interesa particularmente. Digamos, el lugar de las artes, de la cultura, en estos puntos de intersección, porque así como la religión es una cuestión profundamente política, las expresiones artísticas que devienen de eso, o que contradevienen de eso, también lo son. Entonces, en este gran popurrí de experiencias vitales, ¿qué lugar ocupan para ti, o deberían ocupar para ti, las expresiones artísticas que vienen de uno u otro lado? Gracias, Rodrigo. Bien. Y después respondemos. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, tal vez comienzo a responder esta, a ver si se van animando a hacer otros comentarios y demás. Bueno, primero con lo que decías, Ernesto, digamos, estoy de acuerdo en lo que planteás, pero justamente el desafío está, a ver, en esta doble vía. En primer lugar, ¿cómo podemos hacer para rescatar precisamente visiones más positivas de lo propiamente religioso y las espiritualidades, ¿no? Por un lado, sin duda, que las religiones han sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia herramientas, y lo son, digamos, algunas expresiones, algunas maneras de ver lo religioso, expresiones concretas, son utilizadas para negar derechos, para explotar, para marginalizar. Pero también, y somos testigos y testigas de que hay expresiones espirituales y religiosas que aportan al bien común, que aportan a la democracia. Entonces, volviendo a lo que mencionaba, este doble juego, ¿cómo podemos hacer por un lado para que estas voces que aportan al bien común sean más visibilizadas, para que lo religioso justamente no caiga en ese campo o el estigma de, bueno, solamente lo religioso se vincula solamente con ciertas prácticas conservadoras, opresoras y demás, como también la otra cosmovisión, ojo, donde lo religioso y lo espiritual es un sinónimo de bondad, de lo correcto, ¿no? que tampoco es así. Pero justamente cómo podemos hacer para inscribir que lo religioso nunca es algo homogéneo y que se inscribe en las mismas tensiones, en las mismas polarizaciones que forman parte de nuestra realidad. Pero el otro lado de la vuelta también me parecería importante de cómo podemos describir estas dimensiones, por ejemplo, de lo propiamente humano, del respeto, del diálogo, ¿no es cierto? A ver ahí. Gracias. Estas dimensiones de el respeto y la convivencia y el diálogo, como dimensiones que son intrínsecamente del ser humano, pero justamente comprendiendo la dimensión espiritual y la dimensión de la trascendencia y demás como parte de esa humanidad, sin necesariamente ponerle un nombre de una religión o una creencia X. Pero desde el lado de las creencias, el lado de las religiones, podemos, digamos, dar cuenta y apoyar esas instancias que son propiamente características de lo humano, desde una visión particular, y promoverlas desde ahí, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Con respecto a lo que decías, Rodrigo, bueno, el tema de las expresiones artísticas, me parecen además que es un tema también muy importante con respecto a justamente a esta iniciativa propia que tiene que ver con proyectos, y muchos de estos proyectos precisamente tienen que ver con alguna dimensión artística en el sentido de
de algo que se quiere comunicar incluso de otra manera, en la cuestión estética y demás. Y en este sentido, me parece que retomo esto de la doble vía que mencionaba. Por un lado, me parece que la dimensión artística es en sí mismo, y permítame acá, tal vez soy un poco, no quiero ser reduccionista, pero lo artístico en sí mismo tiene una dimensión de trascendencia, de aprender a pensar más allá de nuestra realidad, ¿no? Y me parece que justamente otros modos, y el arte aquí implica una manera de llevarnos a ver en otros modos, en otras claves, la propia experiencia, no solamente de lo sagrado, sino incluso la dimensión sagrada, la dimensión de misterio, la dimensión de trascendencia que tiene tanto la vida humana como las propias experiencias sociales. Pero también por otro lado, volviendo al punto anterior, me parece que también el arte es una iniciativa, un campo donde podemos dar cuenta incluso de cómo este principio de la diversidad religiosa, la pluralidad de expresiones. El arte no es solamente una dimensión folclórica, si me permiten volver a esa definición que di al inicio. El arte tiene que ver con una manera de comunicar de otra manera y de una manera alternativa aquellas perspectivas y voces que se piensan de una manera. Así que eso me parece, digamos, tener tiene un rol fundamental en esta manera de ver o de plantear las cosas de forma alternativa. ¿Sí? Ahí veo, Ryan, tenés la mano levantada. Levantei. Primeiramente, queria agradecer. Sí, antes de todo quisiera agradecerle por el contenido. Lo que me llama la atención es sobre la primera pregunta sobre secularización. Si podemos debatir un poco más sobre eso, porque recientemente yo estaba leyendo una materia que en Canadá cerraron una iglesia por semana y algunos movimientos vienen trazando estos aspectos de cómo la religión viene modificándose a lo largo del tiempo. Y tras la pandemia vimos un empeoramiento, algunos espacios quedaron vacíos y estos espacios resultaron más privados. La fe se fue más hacia lo privado. En ese nuevo contexto post-pandemia, y nosotros que estudiamos religión, pensamos cómo el secularismo y esa manera de expresar la fe viene cambiando, pero a la vez no desaparece, como acaba de mencionar. Entonces, quisiera agradecerles y pienso que será muy interesante esa construcción, tanto de lo social, para que podamos reflexionar. Muchas gracias. Buenísimo, Ryan, muchas gracias. Ahora vamos a debatir sobre eso. Basu. Basu, no sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, por tus reflexiones. Aprecio mucho estas reflexiones que nos has hecho y tengo específicamente 3 preguntas. Respecto al artículo 18 de los derechos humanos, específicamente, ¿este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia? Y me refiero a que algunas comunidades de fe realizan proselitismo. Entonces, ¿cómo entender este proselitismo y que también no es el mismo en todas las comunidades de fe? Y también menciona este artículo tanto lo individual como colectivo. Entonces, ¿cómo se podría entender esa entre el derecho individual, pero también el colectivo cuando hablamos, por ejemplo, de temas como el matrimonio igualitario, el aborto? Y también si podríamos entender que la libertad religiosa obliga a las comunidades de fe a convivir en armonía entre ellas o no están obligadas, porque hay muchas comunidades de fe que se niegan a compartir con otros. De hecho, prohíben a muchos de sus miembros a hacerlo. Esas son mis preguntas, Nicolás. Gracias. Muchísimas gracias, Basu. No sé si hay alguna pregunta o intervención más. Digamos, con estas 2 últimas intervenciones tenemos para media hora más por lo menos.
Bueno, paso a responder entonces con lo que decía Ryan. Bueno, el tema justamente es un tema que no quise meterme porque es un tema bien amplio. El tema de la secularización, en primer lugar, enfatizo esto. ¿Por qué es importante hablar del tema de secularización? Porque es un paradigma, es una forma en que la teoría política moderna, que influye incluso en nuestras teorías políticas aquí en América Latina, hasta hoy día, ¿no? Entonces es un tema importante, no es un tema solamente que queda en el ámbito académico o del estudio de lo religioso, ¿no? Quienes queremos meternos en temas de incidencia política y pública, social, debemos preguntarnos por esto. La secularización, en su marco tradicional en la modernidad, o la teoría, la llamada teoría de la secularización, planteaba, como mencioné, este tema, ¿no? Que lo religioso debía separarse, digamos, de lo propiamente político, que tenía su propia dimensión de ejecución, y con el tiempo las teorías de la secularización derivaron en, bueno, lo religioso queda solamente en lo privado, o lo religioso debe tener su tipificación institucional particular, o sea, su especificidad institucional particular, o hay algunas lecturas más secularistas, donde, como dije, planteaban que lo religioso en realidad iba a desaparecer a lo largo del tiempo, en la medida de que las sociedades se desarrollen. La historia nos muestra algo distinto, y específicamente la historia a partir de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, donde en realidad no hubo una disminución de las religiones, sino al contrario, hubo una pluralización del fenómeno religioso, ¿no? Esto por muchas medidas, no es que comenzaron a surgir nuevas religiones, sino que el fenómeno de la globalización nos muestra que hay mucha diversidad de religiones. En segundo lugar, ocurren ciertos hitos que empiezan a mostrar que las grandes religiones comienzan a mostrar sus fisuras internas, de alguna manera. Entonces, se empieza a plantear en la segunda mitad del siglo XX el proceso de post-secularización, ¿no? Donde ya no se plantea que tiene que haber una separación entre lo religioso y lo social, sino que se empieza a plantear la idea de que lo religioso en realidad se empieza a mutar, a cambiar, en la medida de que también cambian los procesos sociales e históricos. Entonces pasamos de una noción de secularización que separa a una teoría de la postsecularización que en realidad plantea de que, como dice un gran filósofo, no es que hay una crisis en el creer, no, hay una crisis en las formas de la creencia, pero no hay una crisis en el creer. ¿Sí? Entonces, esto es un fenómeno o un elemento importantísimo. Entonces, ¿cómo empezamos a ver la secularización o entender la secularización como el fenómeno de cambio, de mutación, de transformación? Ahora bien, y para volver a tu pregunta, Ryan, que vos decías, en este último tiempo vemos cómo el elemento de la secularización nos ha puesto ahí en disputa con algunas cosas. Obviamente que hay un elemento de separación entre el ámbito de lo religioso y otras esferas de la sociedad, que puede ser el ámbito político, ¿no es cierto? Y otros agentes que no son parte del mundo religioso. Pero ahora bien, esta separación que se planteaba en las teorías de la secularización, donde en realidad lo que se intentaba hacer es como atomizar o segmentarizar o dejar lo religioso y las creencias en el lado de lo privado, por ejemplo, lo que la secularización ahora se plantea es, bueno, hay una separación, obviamente, pero en realidad lo religioso debe vincularse, o sea, que esta separación no es solamente una instancia de segregación o de dejarlo en lo privado, sino es una separación que simplemente está diciendo lo religioso está presente, lo religioso cambia, no es estático, y lo religioso, a partir de esa diferencia, se vincula y construye distintos modos de vinculación con el espacio social y público. Entonces, en resumen, la secularización sigue siendo un desafío, porque lo que la secularización plantea es que lo religioso se relaciona con lo social y con lo político, y que esa relación produce un cambio en ambos universos.
Entonces la pregunta está por la relación en sí. ¿Cómo planteamos esta relación? ¿Cómo retrabajamos este vínculo en términos políticos, en términos sociales, en términos incluso religiosos? Entonces ese es el desafío que hoy nos pone la secularización. Pero sí, y con esto termino, perdón, la secularización muchas veces, e insisto en esto, en la teoría política, por ejemplo, sirve como un fundamento para seguir dejando el estereotipo de lo religioso en la vida privada, dejarlo allá, pero el desafío es cómo planteamos una nueva vinculación o incluso cómo analizamos esta pluralidad de vinculaciones entre lo religioso y lo público, lo social y lo cultural, ¿no? Entonces debemos pluralizar precisamente porque ¿cuándo surge el problema? ¿Cuándo surge incluso la violencia? Que vos mencionaste, Ryan, el caso de Canadá, por ejemplo, y que podríamos mencionar otros. La violencia emerge precisamente cuando esa vinculación entre lo religioso y lo social se plantea de forma asimétrica, se plantea de forma homogénea, se plantea de forma absoluta. Entonces tenemos que presentar alternativas en que ese vínculo se construye. Y ese me parece que es el desafío que tenemos en el marco, por ejemplo, de este proyecto. Y Basú, las preguntas que vos me hiciste, mirá, son, de hecho, es para mí un desafío porque ahí incluso entramos en una instancia legal que para mí en lo personal, yo vengo más de la filosofía, de la teología, y el mundo legal para mí es un gran desafío y estoy aprendiendo. Pero tal como planteás, por supuesto, el artículo 18 tiene que ver con cambiar, o sea, reconocer nuevamente los diversos modos de vincular lo subjetivo y lo social con lo religioso, que puede ser reconocer la diversidad de expresiones religiosas, reconocer la posibilidad de cambio de creencias y también la no creencia, ¿no? Como plantea. Ahora, como vos bien planteaste, este cambio de creencia, ahí es donde entramos en estas tensiones. Una de las tensiones que vos justamente demarcás es el tema del proselitismo. ¿Qué significa entonces la posibilidad de cambiar? Una imposición tiene que ver con un cambiar porque planteamos nuestra creencia como universal y absoluta y dejamos el resto aparte, o lo vemos como una posibilidad de cambio del sujeto o de un grupo, o sea, para estas dos dimensiones. Un sujeto que cambia de religión, o incluso un colectivo o un grupo que tiene la posibilidad de cambiar y de transformar su vinculación incluso con esa expresión religiosa. Pensémoslos, por ejemplo, y perdón que traigo el ejemplo que tal vez es el más cercano a nuestros contextos, con el cristianismo, que tiene sus propias mutaciones internas. No hay una forma de ser cristiano y cristiana. Hay diversas maneras. Pero incluso no hay una sola manera de ser católico y católica, y de ser parte de esa institucionalidad. Entonces, este artículo de alguna manera pone sobre la mesa esa diversidad de modos de vinculación, ¿no? Con respecto a esto que vos planteás de lo individual y de lo colectivo, ¿cómo lo entendemos? Me parece que ahí, y honestamente eso es una pregunta que para mí es un gran desafío, específicamente en términos legales, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con cómo entendemos lo religioso y cómo lo redefinimos, que es lo que yo quería traerles o les traje al inicio. Entonces, si nosotros entendemos que una expresión religiosa inevitablemente tiene que ver con una sola manera de ver lo moral, por ejemplo, allí el principio individual y colectivo entran en choque. Entonces, en primer lugar hay que partir del hecho de que lo religioso puede admitir diversas maneras de entender concepciones individuales, pero también grupales, con respecto a ciertos temas. Por eso encontramos, por ejemplo, grupos LGBTIQ+, dentro de muchas religiones, dentro del Islam, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, incluso cuando algunas expresiones dogmáticas de la institucionalidad se oponen, por ejemplo, a ese tema, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el desafío? En primer lugar, el reconocimiento. El plantear de que definir lo religioso implica
y acepta estas dimensiones de cambio interna. Por el segundo lugar, es que estas dimensiones tienen impacto en otros elementos, porque los individuos también trabajamos, nos movemos, nos vinculamos con el Estado, tenemos derechos que tienen que ver con la comunidad social más amplia. Y en ese sentido, una manera particular de lo religioso no puede ser un elemento que impida el desarrollo del derecho de esa persona, incluso de ese grupo, en el resto de las áreas de la sociedad. La cuestión es que para ese elemento, el artículo yo creo que da lugar para comprender esa pluralidad. Pero en términos legales, en términos de instrumentos jurídicos, y acá me disculpan los abogados y abogadas que pueden estar, reconozco algunos al menos, o estudiantes de, hay muchas falencias y muchos huecos jurídicos de cómo se comprende esto. Pero me atrevo a decir, y acá perdonen mi ser un poquito que me meta en este ámbito, de que nuevamente a veces tiene que ver por falta de herramientas jurídicas, pero por otros puntos o en otros elementos tiene que ver también porque naturalizamos formas de comprender lo religioso en el campo de lo jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si entendiéramos la noción de lo religioso de manera más amplia, no, digamos, las herramientas jurídicas no serían un impedimento, o inclusive pueden ser una vía para promover esa pluralidad. O sea, las herramientas jurídicas que ya tenemos no serían en sí un impedimento, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que hay un sentido restrictivo de lo propiamente religioso. Como estos grupos que mencioné al inicio, que en un juicio dicen, se está vulnerando la libertad religiosa. A ver, ¿la libertad religiosa de quién? De la comunidad que se siente contrariada con un cierto principio moral. ¿Y qué pasa con todas las personas y comunidades que sí están de acuerdo con ese punto? ¿No? En fin, son como elementos, como huecos que hay que profundizar. Y nuevamente, este tema de la libertad religiosa, como decía, nos obliga a convivir. A ver, acá es un elemento fundamental. En primer lugar, hay dos cosas. En primer lugar, la libertad religiosa justamente es un derecho fundamental, ¿sí? Y tanto derecho tiene su rol y su lugar en el desarrollo de los individuos, como también de las comunidades y los grupos sociales. Pero en segundo lugar, la libertad religiosa tiene que ver con una responsabilidad también de las comunidades y los individuos, desde su fe, con la comunidad social en general. Por ende, yo creo que, digamos, a ver, tanto la libertad religiosa como otras, yo creo que no pueden obligar a, ¿no? Pero la cuestión es que, por ejemplo, ciertos sectores religiosos que no quieren convivir, o no quieren dialogar, por ejemplo, con otros grupos religiosos, no pueden sí exigir desde el espacio público y político cierto exclusivismo que no permita el desarrollo del derecho y de la legitimidad de otras expresiones porque no quieren convivir por problemas morales o por disputas religiosas, etc. El tema está en cuando el tema de la libertad religiosa se utiliza y se inscribe en un contexto de convivencia más amplia. Por eso, como yo les planteaba, como inquietud, creo que el concepto de libertad religiosa tiene que ser complejizado más allá de estos típicos conceptos liberales, tradicionales, históricos, donde solamente se lo ve como un derecho privado, para plantear las otras implicancias que tiene como derecho, tanto religioso como en otros campos, ¿no? Bien. Gente, en vistas de la hora, hasta acá yo sé que podría haber más preguntas y comentarios por ahí. Bueno, ahora vamos a explicar, digamos, algunas dinámicas que vamos a hacer, digamos, vamos a hacer en el marco de la plataforma y demás. Me gustaría simplemente dejarles como inquietud, inclusive, perdón que esto no lo hablamos a Aleja, Ángela o Elizabeth, para explicar la dinámica en la plataforma que va a ser después. ¿Sí? ¿Ustedes lo van a explicar? Bien. Mientras ellas lo explican, cómo va a seguir el proceso después, yo les invito a lo siguiente. Si
pueden dejar escrito en el chat, otra vez, eso nos va a quedar como registro, alguna frase, si tuvieran que pensar en una frase de lo que sienten, que tendrían que profundizar, que analizar, que estudiar más, o alguna inquietud que les haya dejado lo que hoy compartimos. ¿Qué sería? En una frase de no más de 8 palabras. ¿Sí? Piensen, ¿qué sintieron? ¿Qué creen que deberían profundizar? ¿Qué creen que deberían analizar? En una frase, anótenlo, lo ponen en el chat y después eso nosotras y nosotros lo recopilamos y lo compartimos. ¿Sí? Repito entonces, piensen en una frase de en qué se sienten desafiados, desafiadas, para profundizar, para analizar, para seguir pensando, qué inquietud, ¿no? Y lo anotan en el chat. Mientras tanto, sí podemos ahí dejar a Aleja, Ángela o Elizabeth, perdón, no sé, para explicar un poquito cómo va a seguir la dinámica. Listo, pues también tenemos otra dinámica. No sé si Elizabeth o explicamos primero lo de la plataforma y ahí sí continúas. Sí, o sea, expliquen mientras responden estas preguntas y después pasamos a la dinámica final. Ok, bueno, inicialmente teníamos una plataforma de Moodle que creo que la mayoría recibió información sobre esto, pero hemos visto que no han accedido a esta plataforma y que puede ser un poco complicado para las personas que no tienen buena conexión de Internet. Para eso les proponíamos usar un grupo de WhatsApp donde podamos en determinadas horas hablar y comentar en foro algunas dinámicas sobre las sesiones. Para esto les escribimos por correo pidiéndoles su número y pues también su consentimiento. Algunas personas nos han enviado y otras faltan, entonces sería para recordarles eso, que por interno sus números no van a ser compartidos con nadie más, solo nosotros los manejamos para que nos puedan compartir y entre hoy y mañana crear el grupo y poder hacer la dinámica que sigue para seguir conversando sobre este tema de forma virtual por chat. Ángela, no sé si quieres agregar algo sobre eso. No, de igual manera, esta grabación, vamos a subir las grabaciones en los 3 idiomas por un canal de YouTube. En los próximos días les estaremos compartiendo el enlace para que podamos evitar las dificultades que puedan tener al momento de acceder a Moodle y pues facilitarles más el acceso a los contenidos y pues contenidos como videos y lecturas que teníamos preparados para este ciclo de capacitaciones. Y ya le paso la palabra a Elizabeth. Gracias. Sí, ahora les vamos a dar un par de minutos para que respondan, digamos, su frase, para que pongan su frase en el chat. Ahí también les pusimos, digamos, qué es lo que le estamos pidiendo, que es una frase de lo que sienten que habría que profundizar, analizar, repensar o indagar a partir de lo que vimos hoy en el taller. Y después vamos a dar paso al cierre.
Bueno, mientras suben entonces sus respuestas, por favor sigan escribiendo sus frases, si están a punto de terminar, pónganlas. Después les vamos a compartir un documento con lo que cada persona haya puesto. Y mientras vamos a pasar a la última dinámica, que es que nos gustaría saber cómo se sintieron durante este taller. Si, bueno, para eso les voy a mostrar una imagen con distintas expresiones y números en las esquinas. La idea es que en el chat ustedes pongan el número de cuál es la expresión que más los representa. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. Como pueden ver, son imágenes de gatos, así que pongan el número del gato con el que más se identifiquen de cómo se sintieron hoy en esta sesión. Definitivamente el 6, me encantó esa, como diciendo una clara afirmación. Y se ven varios 6. Bueno, creo que ya todos han ido respondiendo, así que voy a dejar de compartir pantalla. Y ya antes de irnos y dar terminada esta sesión, nos gustaría invitarles a quienes puedan encender sus cámaras para tomar una foto de este primer taller sobre libertad religiosa y de creencia y de conciencia. ¿Todos están listos? ¿Listos? Esperar un momento. Vale, listo. Voy a tomar la foto, pero Dani o Ale o Elizabeth, si pueden también tomar una foto de respaldo, les agradecería. Listo, 1, 2, 3. Listo. Bueno, muchas gracias a todos y todos, un gusto. Quedan muchos temas, seguramente, preguntas, pero ahí vamos a seguir. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y seguimos con el proceso. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por la participación, que estén muy bien. Muchas Cuídense. gracias, seguimos en contacto. Creo que ya más WhatsApp.